a conversar con ustedes la siguiente hora y media, más o menos, algunos aspectos prácticos sobre el dolor torácico. ¿Por qué estudiamos semiología cardiovascular? Porque si analizamos la estimación de la OMS de las causas de mortalidad al 2030, o sea, de acá a 7 años más, observen ustedes que a partir del 2008, lejos, la primera causa de muerte en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular. La pandemia ocurre en este momento y a pesar de todo lo que significó la pandemia, que todos sabemos qué pasó, la primera causa sigue siendo mortalidad cardiovascular. Inclusive el COVID o las vacunas del COVID han generado patología cardiovascular. El perseguidor más cercano, que es el cáncer, vean ustedes lo lejos que está. Hoy día, por el avance en el diagnóstico precoz, la cobertura de salud, los chequeos preventivos y el desarrollo farmacológico de tratamiento de cáncer, el cáncer se puede curar en estadios iniciales, algunos tipos, todavía no todos. Pero si no hacemos un tamizaje adecuado, los medicamentos para el cáncer dañan de forma irreversible el corazón y el paciente se va a morir ya no de cáncer, sino de enfermedad cardiovascular. Entonces, lejos, en algún momento vamos a tener pacientes con patología cardíaca, de ahí por la importancia de tener conceptos básicos de semiología cardiovascular. Y el dolor torácico es una manifestación clínica muy frecuente de enfermedades cardíacas. Esta vez el síntoma más importante de enfermedad coronaria. En la clase respectiva deben haberle mencionado que hay equivalentes isquémicos como disnea o arritmias, pero el dolor es el síntoma más importante. Pero existen enfermedades no coronarias que pueden poner en riesgo la vida del paciente, a veces en forma inmediata, que también producen dolor torácico, como vamos a ver más adelante. Haciendo números, de entre 5 a 20% de los ingresos de emergencia a un hospital general, la mitad son posibles síndromes coronarios agudos. En la cuarta parte, el 25% se confirma el diagnóstico de síndrome coronario agudo, pero hay un problema en que entre 2 a 10% de los pacientes son dados de alta a pesar de que tienen un infarto en evolución, porque el diagnóstico no fue tan acucioso, porque no se observó al paciente el tiempo que se requiere, y después tenemos que enfrentar la consecuencia de un mal diagnóstico. Explicar a la familia qué pasó con el papá, con la mamá, con el abuelito que llegó a la casa y murió. Situación por demás difícil. Entonces, en la evaluación inicial de dolor torácico, en los primeros 10 minutos, tenemos que hacer una historia clínica, un examen físico preferencial. No una historia completa, porque una historia completa, pues en 10 minutos es una falacia, pero sí la información que vamos a compartir a continuación, búsqueda de factores de riesgo, buscar signos de hipertensión venosa sistémica, inflamación yugular, hipertensión venocapilar pulmonar, crepitantes en el tórax, disfunción diastólica, un cuarto ruido en la ocultación cardíaca y factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, no toma más de 2 minutos en un examen inicial. Posterior al examen inicial, definitivamente tenemos que hacer el examen básico, que es un electrocardiograma, biomarcadores séricos, exámenes de sangre, troponina, CPK total, CPK-MB, y las dos herramientas diagnósticas de imagen, la radiografía de tórax, dispone de atención primaria, al igual que el electro, y la ecocardiografía, que ya es en un centro algo más avanzado. Pero ultrasonido radiológico puede haber en atención primaria y con un equipo radiológico podemos hacer nosotros un diagnóstico de alta alteración de osmotilidad regional, característica del infarto. Entonces, en la evaluación clínica es fundamental analizar las características biológicas del dolor, es decir, la forma de inicio, cuánto dura, cuán intenso es, la localización del mismo, irradiación, alguna característica peculiar como un dolor pleurítico, pero no olvidar que la presencia de disnea o manifestaciones vegetativas, palidez, sudoración, náusea, frialdad distal, anuncian un problema muy serio. Y o no la presencia de factores de riesgo conocidos. Aquí
Voy a compartir mi cámara. Me dicen si aparece la cámara. Tengo que dejar de compartir y activar la cámara. ¿Apareció mi cámara? Sí, doctor, sí se le puede ver. Bueno, cuando un paciente describe un dolor coronario y uno le dice, señor, ¿dónde le duele? No dice, me duele acá. Doctor, me duele acá. Pone toda la mano. ¿Y cómo es el dolor? No dice, es una cosa, no, el dolor, doctor, una cosa que me agarra, me aprieta y se va. O sea, esa mímica sí o sí es coronaria. Por supuesto que hay dolores atípicos y uno tiene que estar atento a sospechar, pero la mímica pone toda la mano, hace como una garra, la sube hasta el cuello, sube hasta el hombro, hasta que no se muestre que no es, eso es dolor coronario. Regresamos a las diapositivas, me dicen si apareció nuevamente el slide. Espero no haber hecho nada mal, ¿me confirman? No, doctor, aún no se ve. A ver, espérese. Ya. Tengo que cerrar la cámara y otra vez compartir el slide. Entonces, desde la mímica, podemos ya nosotros ir sospechando qué paciente tiene o no un síndrome coronario agudo. Aquí no me sale la ventana. Ya empezaron los problemas con esto. ¿Apareció? No, doctor, aún no se ve. ¿Ahora? Tampoco, doctor. Ahora sí me parece. Sí, doctor, ¿Apareció sí, el sí papel? se ve su pantalla, pero no está proyectando las diapositivas. Ahí. Historia No, clínica. doctor. Se ve su pantalla del Teams, pero no se ven las diapositivas. A ver. Voy a compartir otra vez. Me parece que ahora sí va a aparecer. ¿Apareció? Sí, doctor, sí se ve. Ujú, en Bueno. historia clínica. Entonces, el dolor desde la mímica, no se olviden que es importante. Podemos nosotros en pocos segundos, si miramos al paciente las fases que tiene, si ustedes recuerdan alguna definición por penales de fútbol, la fase de ansiedad de futbolista, pero un paciente que le duele el pecho con esa cara puede ser infarto. Si el paciente está pálido, cuidado. Si está sudoroso, si a la hora de saludarlo le doy la mano y está frío, ese paciente pasa primero porque ese paciente puede estar en los últimos minutos de su vida. Indagar sobre la presencia de factores de riesgo conocidos también es importante. Entonces, de las causas del dolor torácico en sala de emergencia, enfermedad coronaria, primera causa, pero no olvidar que hay enfermedades valvulares como esteroides aórtica, prolapso aorto mitral, que pueden también dar dolor torácico, miocardiopatía hipertrófica, pericarditis, pero existen causas que matan. Enfermedad coronaria mata y mata en pocos minutos. Enfermedades vasculares o afecciones vasculares, síndrome aórtico agudo, disección de aorta, hematoma aórtico o aneurisma disecante de aorta pueden dar también dolor torácico agudo. Embolismo pulmonar también puede dar dolor torácico agudo y estas dos condiciones son potencialmente mortales. Hipertensión pulmonar también, pero no tan dramática en cuanto a mortalidad como síndrome aórtico agudo y embolismo pulmonar. Los vecinos, neumonía, afecciones pleurales, traqueobronquitis, neumotoras, atención, dolor torácico y disnea, no se olviden, neoplasias, pueden dar también confusión diagnóstica. Aquí los síndromes gastrointestinales, espasmo esófago, síndrome Mallory-Weiss, desgarro de esófago, muy frecuente después de fiestas de Año Nuevo o fiestas patronales, los que van a ir a provincia al Serum, úlcera péptica, pancreatitis o enfermedades vías biliares. Más de una vez hemos mandado a casa o diagnosticado una colecistitis y el paciente lo que tiene es un infarto.
Poco más alejado, músculos esqueléticos, osteocondritis, dolores musculares, misceláneas, tumores de pared torácica o a veces síndromes conversivos también pueden llevarnos a confusión. Siempre es bueno compartir experiencias si este es un caso clínico, una consulta ambulatoria, un examen ocupacional de rutina, una dama de 48 años de edad con antecedentes de lupus, diagnosticado en el año 78, tratamiento con prednisona, clínicamente inactivo, mantenimiento premenstrual a 7 miligramos por día, pero tenía un fenómeno vascular que es el fenómeno de Raynaud, cianosis de los dedos de las manos y pies, muy frecuentemente en épocas de frío. La paciente hipertensa, 5 años de evolución, tratada con un beta bloqueador, 50 miligramos por día. Una historia familiar preocupante, el padre y el tío fallecieron con infarto 50 y 54 años, hermano diabético falleció a 54 años con septicemia, y acude a una evaluación de rutina ocupacional. Refirió un dolor torácico atípico, o sea, el dolor no como el que echó la mímica, tipo hincada de leve intensidad asociado a movimientos del tórax. Y para complicarnos, en la cara lateral izquierda del tórax. Una paciente con lupus debe recordar que el lupus afecta serosas, el pericardio es una serosa, y el dolor pericárdico, tema de clase. La paciente negó variación de su capacidad de ejercicio y era aficionada a deportes extremos. Hacía motocross, hacía parapente, hacía tabla, hacía kayak, hacía puenting, y le olía el tórax. En el examen clínico, presión arterial normal, frecuencia normal, respiración normal, cianosis de manos, este examen se hizo en invierno, pulmones normales, corazón choque de punta no palpable, impulsos tampoco, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, no frotes, prácticamente un examen normal, excepto por la cianosis de manos, pero sabemos que tenía lupus y fenómeno de Raynaud. Por protocolo, un electrocardiograma y empiezan los problemas. Son complejos de bajo voltaje. Esto frecuentemente se ve cuando hay problemas de pericardio. Una proyección de la onda R muy pobre en B1, B2, B3, B4. Frecuentemente se ve en enfermedad coronaria. Y si ustedes recuerdan los antecedentes de la paciente, familiares muy importantes de enfermedad isquémica, y el motivo de la evaluación o la duda, dolor torácico, ¿será esto manifestación de enfermedad coronaria? Hicimos un plan de trabajo con la sospecha diagnóstica de dolor torácico pensando en una pericarditis asociada al lupus y no tenía en ese momento la radiografía de tórax. De haberla tenido hubiese ido de frente a una tomografía probablemente. Pero en la radiografía de tórax nos encontramos unos pulmones normales, una placa penetrada, una paciente muy delgada, silueta cardíaca de tamaño normal, pero vean ustedes que la sombra en la aorta no es normal. Y a la paciente le duele el tórax. Lo que sigue es un examen de imagen básica, un ecocardiograma, porque con un electro que me hace sospechar problema coronario y o pericarditis, una radiografía que me plantea una tercera alternativa, problema arterial, arteria aorta, una imagen básica definitivamente es lo que sigue. En los exámenes ocupacionales, cuando uno solicita un examen complementario, los auditores hacen problemas, pero si uno justifica, definitivamente los problemas desaparecen. Esta es la forma como se mide el índice cardiotorácico, se traza la línea media, perdón un ratito, una más importante. ¿Aló, doctora? Sí, estoy haciendo clase ahorita online. Yo le llamo apenas termine. Ya, perfecto. Aló, bueno, una llamada de México para un evento que vamos a ir en las próximas semanas. Entonces, de la línea media a la máxima distancia del borde izquierdo, borde derecho, A más B,
de costilla a costilla, la distancia C, índice de caudal torácico A más B entre C. Pero si no tienen regla para medir, agarren una hoja cualquiera, marquen de costilla a costilla, la doblan en 12, 0,50 y con 0,50 miden la silueta cardíaca. Consejo práctico. Entonces, ¿qué hay detrás de la sombra de la aorta que llama la atención? En el eco, desde la primera vista, llama la atención esta imagen detrás de la aurícula izquierda. Esta es la aorta, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Y esta imagen que hace efecto de masa en la aurícula definitivamente llamó la atención. Las medidas son mayores que el diámetro de la aorta. Paciente con dolor torácico. Una vista, una angulación diferente muestra lo mismo, entonces la imagen existe. Esto es para el siguiente curso, las medidas de protocolo de examen de ecocardiografía. Entonces, ¿qué misterio hay en el corazón de la paciente? Esta es la aorta abdominal y nos llama la atención de que la mitad del diámetro aórtico muestra imagen de flujo, esta banda roja que aparece, y la otra mitad no. Y aquí ya estamos pensando problemas serios. Y vean ustedes que la luz donde pasa flujo es más pequeña que donde no pasa flujo. Un corte a 90 grados nos muestra la arteria aorta con más del 50% ocupado por una masa, no sabemos de qué etiología o de qué naturaleza, y solamente menos del 50% pasa imagen de flujo. Cuando el auditor me preguntó, que me cuestionó el eco, ¿qué encontraste? Encontré una lesión que obliga a hacer un aneurisma, una tomografía, se asustó. Esta es la tomografía, y en la tomografía ven ustedes que se ve lo mismo que el ecocardiograma, pero obviamente con una calidad de imagen mejor. Son diferentes técnicas de imagen, pero el diagnóstico lo ameritaba. Y la tomografía mostró un aneurisma de aorta con un hematoma organizado prácticamente en toda la aorta torácica descendente, parte de la aorta abdominal, inclusive hasta el nacimiento de las ilíacas. Y una paciente con un dolor torácico atípico, que trabaja en minería en una zona remota y que hace deportes extremos. La tecnología permite hacer pues ahora reconstrucciones tridimensionales, eliminar todos los tejidos y quedarme solamente con la luz del vaso y hacer los diagnósticos puntuales. Entonces, definitivamente, detrás del síndrome de dolor torácico puede haber problemas serios, como el que les he presentado, en incluso medicina ambulatoria. Otro caso clínico. Este es un paciente de 64 años de edad, hipertenso sin tratamiento, 160, 110, algo muy común en nuestros pacientes, portador de hiperlipidemia, colesterol 286, LDL o colesterol nocivo 226, HDL o colesterol bueno 31, triglicéridos elevados 270, y esta combinación es muy prevalente en América Latina, combinación letal porque triglicéridos es precursor de VLDL, HLDL de molécula muy pequeña que es altamente heterogénico. Glicemia 126 a 1 miligramo de ser diabético, y algo que lo han visto ustedes hoy día en todas las calles que han pasado, en todos los ómnibus, en todas las tiendas, obesidad abdominal. Perímetro abdominal 125, cadera 97 y sobrepeso índice de masa 29, a un punto de ser obeso. Actividad laboral del paciente, chofer de transporte pesado, hábito nocivo, tabaquismo. La pregunta, ¿es un paciente atípico o es un paciente del día a día? No hay duda que es un paciente que lo vemos todos los días. ¿Cómo se puede calificar el riesgo cardiovascular? Que es la posibilidad que este paciente desarrolle un problema ligado al sistema cardiovascular que potencialmente lo ponga en riesgo de un accidente mayor, es decir, un infarto de miocardio, un accidente vascular cerebral, dos condiciones potencialmente letales, o que le amputen una pierna por enfermedad arterial periférica. ¿Debemos emplear algún score o herramienta para calificar el riesgo? Por supuesto que sí.
Esta es una herramienta, voy a activarla, me dicen sí, aparece una pestaña de internet. Acá me parece que tengo que dejar de compartir. Voy a compartir ahora. ¿Apareció? Sí, doctor. Bueno, entonces, esta es una calculadora de riesgo cardiovascular, donde vamos a ingresar para estimar el riesgo del paciente. Aquí, muy sencillo, si el paciente tiene o no enfermedad cardiovascular. En el caso de la primera paciente, obviamente cardiovascular es enfermedad de arteria aorta, tiene un aneurisma trombosado de aorta, pongo que sí, paciente de muy alto riesgo. O sea, se puede morir en los próximos 10 años, más del 50% de posibilidades. Si la respuesta es que no, la siguiente pregunta es, ¿tiene usted enfermedad renal crónica? Si el paciente dice que sí, califica como alto riesgo. Ya no muy alto, sino alto riesgo. Si el paciente no dice que no, la siguiente pregunta, ¿es usted diabético o no? Recuerden que obesidad, sobrepeso es camino casi seguro hacia la diabetes. Si el paciente dice que sí, paciente de alto riesgo. Si el paciente dice que no, sabe sus niveles de colesterol, si el paciente obviamente que estoy presentado lo sabe. Género solamente hay dos, no comento más al respecto. Masculino, la edad del señor era 64 años, paciente fumaba, el paciente está a punto de ser diabético, su colesterol en 284, ahora sí ingresó el número, la presión sistólica estaba en 160, calculamos el riesgo y nos da riesgo moderado. Significa que este paciente tiene moderado riesgo de desarrollar una complicación de índole cardiovascular en los siguientes 10 años. Y la herramienta nos pone en rojo, que es lo que está el problema principal, pero el colesterol también está fuera de control. ¿Qué hacer con el paciente? Veamos si hacemos que el paciente no fume, si le normalizamos el colesterol a 200, le normalizamos la presión a 120 y recalculamos bajo la condición de riesgo. Entonces, si los pacientes ven en números prácticos que tenemos que intervenir en los problemas de salud que tiene, probablemente podamos convencerlo que se adhiera al tratamiento y no siga el camino del paciente que estamos presentando. Muy bien. Les voy a regresar a la presentación. ¿Apareció? Sí, doctor. Muy bien. Esta es otra herramienta. Me avisan apenas aparezca la... Momentito, hay un familiar que está que me llama y me llama, pero... A ver. ¿Apareció? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, entonces, este es otro score de riesgo. Esto tiene una traducción... Un ratito, voy a contestar.
Muy bien. Entonces, nuestro paciente, para que tenga 64 años, debe haber nacido en 1978, por ahí. No. 68 más o menos. Le ponemos marzo. Le ponemos 25 de marzo. Y vean ustedes que solamente hay dos géneros, sigo sin comentar nada más al respecto. Y vean ustedes, diabetes, ¿sí o no? Nuestro paciente está a punto de ser diabético, le pondremos que sí. Hipertensión, le ponemos que sí. Si algún familiar o biológico directamente relacionado ha tenido problemas de ataque cardíaco, la primera paciente lo tenía, acá no sabemos. Tabaquismo, el paciente nunca fumó, dejó de fumar o actualmente fuma. Y el paciente por lo menos un consumo promedio, 12 cigarrillos por día. Obviamente, un fumador está expuesto a ambiente de fumadores. ¿Cuántas horas por semana? Por lo menos unas más de 20 horas por semana. Estrés. ¿Qué peruano no está en estrés hoy día? Estamos en estrés permanente. ¿Qué peruano está contento con lo que tiene? ¿Qué peruano tiene expectativas de mejorar la vida propia de su familia? Todo el mundo está en un estado o tendencia depresiva. ¿Quién tiene tiempo de hacer hoy día ciclismo, fútbol, ejercicios vigorosos, natación? Si no hay piscina, definitivamente pues difícil, ¿no? Caminatas, ¿con qué tiempo se va a caminar? Si hay que trabajar en 2, 3 lugares, estudiar, tampoco. ¿Quién tiene tiempo de hacer yoga, pesca deportiva? Todo el mundo es mayormente sedentario y encima de sedentario estresado. Alimentación, snacks todos los días. Comidas o frituras todos los días. Alimentos con fruta. ¿Quién tiene presupuesto para comer 3 o 4 frutas por día, 5 familiares por día? Verduras, ponemos que no. Todavía consumimos pollo. El problema empieza aquí. Cadera 125, perdón, cintura 125, cadera 92. Obesidad abdominal. Calculamos, estoy seguro, sí estoy seguro. Y veamos que nuestro paciente califica con un riesgo muy alto de 36% de posibilidades de morirse en los siguientes 10 años de infarto y accidente vascular cerebral o que le corten las piernas. Y algo que debe preocupar, aquí estamos solamente con 2 antecedentes, hipertensión y diabetes. Estamos indagando sobre la familia, el paciente obviamente no sabe todo el mundo si el familiar tuvo o no infarto. El biotipo de los pacientes, hoy día, ¿quién no tiene abdomen prominente? Cuidado. Factores psicosociales, algo muy serio en nuestro medio. Aquí me equivoqué porque esto era estrés permanente. Pero a pesar de ello, el riesgo sale alto. Y factores dietéticos. Y vean ustedes que fumar da 6 puntos. Diabetes, con todo lo que significa, da 6 puntos. O sea, el que fuma es igual que ser diabético. Tendencias depresivas da 3 puntos y estrés permanente, que no lo puse acá por error, también da 3 puntos. O sea, vivir estresado y con tendencia depresiva es igual que fumar o ser diabético. Aquí nos preocupamos. Pero si les pregunto, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que puedan tener la confianza con un paciente que lo conocen para preguntarle si está triste, qué cosa come, si hace deporte o no? Más que un desafío. De allí que la primera herramienta probablemente sea más útil. Pero si queremos impactar a nivel poblacional, en estilo de vida, en biotipo, en alimentación, definitivamente esta herramienta puede ser sumamente útil. Y algo importante es que este estudio epidemiológico tuvo una representación de América Latina bastante importante, más de 20.000 personas, entonces es aplicable a nuestra realidad. Muy bien, voy a salir de la presentación esta y vamos a regresar a la diapositiva. Me avisan apenas aparezca.
¿Apareció nuevamente? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces estamos en el segundo caso clínico. Muy bien. Entonces tenemos dos cifras. ¿Qué significado clínico tienen estas cifras? ¿Alguien quiere comentar o...? Una imagen ayuda mucho. Los números me ubican o solamente tengo factores de riesgo o ya tengo enfermedad vascular o cardíaca por hipertensión o por hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes, o ya me afectaron mis coronarias, o se ha activado la cascada de coagulación y voy a hacer una trombosis coronaria y se me viene un infarto y de repente o no la cuento o sobrevivo con falla cardíaca o estadio final de enfermedad. ¿Cuánto tiempo estiman que va a pasar desde que me entero que tengo factores de riesgo hasta que llego al final del camino? Este es el continuo cardiovascular de Otto Sau, publicado en 1991, vigente hasta la actualidad. ¿Alguien se anima a hacer una estimación en tiempo? ¿Semanas, meses, años? Nadie opina. ¿O no se está viendo la presentación? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, doctor? ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que una persona que se entera que tiene factores de riesgo va a llegar a un estadio final de enfermedad? En años, doctor, ¿no? Tal vez con el paso de 8 o 10 años. 8 o 10 años, perfecto. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Podría ser en menor tiempo, doctor, porque al enterarse de los factores de riesgo que tiene una persona, eso puede generar ansiedad o depresión y eso podría acelerar el proceso. Muy bien. Entonces, desde factores de riesgo hasta un accidente mayor, el accidente mayor es lo que se ve en emergencia, un accidente vascular cerebral, un infarto de miocardio o una gangrena de miembros inferiores. Pero este es apenas la punta del iceberg. Lo que no se ve en el iceberg, que es lo que hundió el buque Titanic, el famoso Titanic, vean ustedes que es muchísimo más grande. Y esto, en términos de enfermedad cardiovascular, son los factores de riesgo. Hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes, factor genético, obesidad abdominal, cuidado, malas costumbres, tabaquismo, estilo de vida, sedentarismo, estrés y dieta. Todo esto genera disfunción del endotelio. El endotelio disfuncionante deja pasar lípidos a su endotelio, se forma la placa se inflama, la placa se rompe y el accidente mayor es lo que sigue a continuación. Adicionalmente, la hipertensión arterial va muy ligada a falla cardíaca, fracción de eyección preservada reducida o arritmias con fibrilación auricular que puede venir en un accidente cerebrovascular tromboembólico. Entonces, si les pregunto ahora, ¿ustedes desean ver el iceberg o se animarían a sumergirse y ver lo más grande del iceberg? Y esto es buscar en los pacientes la presencia de factores de riesgo. Y obviamente si los modulo, no vamos a llegar a lo que vemos en emergencia en el día a día. Temprano discutimos 3 pacientes de junta médica, uno de ellos lamentablemente se desechó de cirugía por severa enfermedad, 2 con muy alto riesgo se le va a ofrecer cirugía. Si hubiesen conocido 10 años antes esto, hoy día estarían disfrutando la vida, no esperando un desenlace letal en el hospital. Entonces, mucho cuidado.
Porque cuando empieza la interacción entre factores de riesgo, empieza una cascada, aterosclerosis coronaria o cerebral, accidentes mayores, y el paciente o termina muerto o con falla cardíaca o con una discapacidad. Han mencionado que años o menos que años, veamos qué pasó con el paciente. Hipertenso, sin tratamiento, con hiperlipidemia, con sobrepeso, chofer de pesado, tabaquista, estresado. Enero de 2009 celebraba su cumpleaños, bailando su cumbia, empieza a sentirse un poquito mal, una disnea, un dolor atípico, la familia se preocupa, no pasa nada, siguió la fiesta. No pasó nada. En abril se despierta con disnea y tos exigente. Tan exigente que fue a un centro de salud, al amanecer, le diagnostican un broncoespasmo, lo nebulizan, le recomiendan una atención especializada en cardiología, pero el paciente no lo hizo. Abril. En junio, mientras manejaba el camión, dolor torácico ahora fue intenso, disnea incapacitante, sudoración, náuseas y se cayó encima del timón. ¿Qué pasó? Imagínense en carretera, a velocidad de crucero, muerte fija. Imagínense en la ciudad, esto pasó cerca del óvalo de Santa Anita, un problema de tránsito mayúsculo, el policía fue a verlo, el tipo inconsciente encima del timón, y el copiloto no sabía qué hacer. Lo llevan al hospital y el paciente llega así al hospital. Si recuerdan la primera radiografía y ahora ven esta radiografía, la diferencia es que hay una hipertensión venocapilar severa, un edema pulmonar, porque aparentemente la bomba del ventrículo izquierdo falló, tanto que el paciente hizo un arresto, probablemente un arresto cardíaco o un síncope por una caída brusca de la presión arterial. Hubiésemos querido retroceder el tiempo, que el paciente no tenga factores de riesgo conocidos, o que si los tenía, modularlos, que al primer síntoma hubiese acudido a una atención médica, que al síntoma ya limitante que le alteró el sueño hubiese hecho caso al médico y no llegar al hospital en este estado. ¿Qué pasó? Que no se consideró precozmente los 8 aspectos que debemos tener presente en atención primaria. Y menciono esto porque cuando terminemos la carrera no vamos a ir a trabajar pues al INCOR, al INEN o a San Bartolomé o al Hospital del Niño, vamos a ir a atención primaria en el CERUMS. Y si en el CERUMS no me preocupo porque el hipertenso no viene solamente con una cifra elevada, sino viene con problemas de sobrepeso, viene con problemas metabólicos, lípidos, glicemia, ya perdí la mitad del menú. Si no me preocupo si el paciente tiene hábitos nocivos o qué estilo de vida tiene, ya me acerco al accidente mayor. Si no me preocupo por qué alimentación tiene, acá es un desafío tremendo porque tiene que ver con el estatus socioeconómico de la población, el cual ya hablamos de otras variables. Y recientemente, el año pasado, se hablaba también del sueño, porque un paciente que no duerme bien es un paciente que activa cascadas, y si hablamos de hipertensión arterial, es un hipertenso no díper, o sea que la presión no le baja por la noche y tiene un ascenso material importante, o sea, hipertenso de muy alto riesgo. Entonces, si cuando hacemos una historia clínica no tenemos en mente estas 8 condiciones en medicina ambulatoria, ya hicimos mala tarea y vamos a engrosar los pacientes que van a ir por emergencia. Pero recientemente el avance industrial, laboral, nos plantea otros desafíos. ¿Qué riesgos ambientales tenemos? Polución ambiental. El aire que respiramos cada vez es peor con el humo de los vehículos, la cantidad de automóviles que hay. La luz, estamos con el celular hasta que no sabemos en qué momento se acaba la batería porque estamos dormidos. El ruido, los audífonos están pues al máximo volumen. Polución del medio ambiente. Cuidado. Trastornos mentales como tendencias depresivas, ansiedad, aislamiento social. La gran crema está en esta área. Y focos infecciosos crónicos, enfermedad periodontal, cuidado.
enfermedad respiratoria y recientemente el COVID. Entonces, vean ustedes que aspectos que a veces los tenemos a frente de nosotros y no los valoramos, tienen que ver con, lamentablemente, incremento significativo de enfermedad isquémica del corazón o aterosclerosis coronaria o vascular periférica. Entonces, ¿qué información es relevante en un paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular? Y aquí les presento una propuesta de historia clínica que lamentablemente en el hospital no se aprobó por el Comité de Ética, pero lo primero que nos interesa como cardiólogos o como médico general con interés en enfermedad cardiovascular o médico general que quiere hacer prevención cardiovascular, los factores de riesgo. Hipertensión arterial, tabaquismo, cuánto fuma, cuánto tiempo fuma, es diabético, tiene colesterol, tiene ácido úrico elevado, es obeso, lamentablemente ya tuvo un infarto. ¿Qué personalidad tiene? Personalidad tipo A es el que es ansioso, perfeccionista, todo tiene que ser ayer porque hoy es tarde. Esto mata. Sedentarismo, estrés. Este es lo mínimo que tenemos que preguntarle a un paciente en el que sospechamos enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué? Porque de 25 causas de muertes reportadas en el MINSA, hay información un poquito antigua, 10 años atrás, no hay consolidado así en internet, al menos en lo que he buscado hasta hace una semana. Sexta causa de muerte, enfermedad isquémica del corazón. Séptima causa, enfermedad cerebrovascular. Novena causa, enfermedad hipertensiva. Décima, diabetes. Entonces, unas enfermedades que usualmente no dan síntomas, cuando los dan, matan. Y podemos buscarlas a través de una historia, búsqueda de antecedentes y factores de riesgo cardiovascular. Información peruana, y estudio RENIMA 2, Sociedad Peruana de Cardiología, 2013. Vean ustedes que población de menos de 40 años ya viene con infarto a nuestros hospitales. 41 a 60, acá está toda la gente que hoy en día tiene un rol en la industria, en la política, en la actividad académica, ya viene con infarto. Mi promoción, bueno, ya pues por inercia ya estamos en una época de riesgo y nuestros profesores, bueno, con toda razón. Se habla mucho de igualdad de género, discriminación y todo, pero la enfermedad no discrimina y es igualitaria. Hombres y mujeres igual tienen infarto. Muy jóvenes, edad media de la vida, adulto joven hoy en día y adulto mayor. Entonces, cuidado, sobre todo con estos dos grupos, que cada vez son más prevalentes. Y cuando nos preguntamos qué características o factores tienen los pacientes que en el Perú llegan con infarto. Hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, dislipidemia, diabetes, tabaquismo. Entonces, un gordito, un hipertenso, que además tiene triglicéridos altos, mucho cuidado, o la glucosa en rango ya de prediabetes, es un candidato potencial a engrosar la lista de los pacientes que llegan con infarto. Entonces, tenemos mucho que hacer. Ahora nos vamos a emergencia. Ya estamos en emergencia. ¿Y cuáles son los síndromes clínicos más prevalentes en la sala de emergencia? En el externado e internado van a ser guardias y lo primero que van a ver es dolor torácico agudo. Entonces, si no hago una buena etiología del dolor, lo más prevalente se me va a ir. Y aquí, tres condiciones: infarto de miocardio, embolia pulmonar, síndrome aórtico agudo. Si no es eso, nos quedamos tranquilos. Puede ser cualquier cosa, no es tan peligroso como estos tres. Dificultad respiratoria, hablamos de insuficiencia cardíaca. Por supuesto que puede ser un neumotórax a tensión. Puede ser una herida por arma blanca. Estamos en una ciudad muy violenta, pero si es falla cardíaca, cuidado que puede ser por una complicación del infarto. Síncope y arritmias. ¿Cuántas veces llega a emergencia un paciente inconsciente que se lo encontró en la calle inconsciente? De repente es un paciente que lo han agredido, puede ser, pero puede ser un accidente vascular cerebral. Puede ser un paciente que hizo una arritmia, hizo un síncope, mucho cuidado. Y cada vez menos frecuente, alteraciones estructurales, valvulopatías, congénitos,
que lo característico son los hombros. En todo ello, la imagen cardíaca es importante, pero lo que es recordar de esta información reciente, 2020, es dolor torácico, primera causa, o síndrome a tener en mente en emergencia con vanguardias, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca, síncope, enfermedad vascular cerebral y alteración estructural del corazón, soplos o sonidos anómalos. En la clase de cardiopatia isquémica probablemente les han dicho que el infarto se puede presentar desde una forma muy atípica. La mímica que yo he hecho iría con esta descripción topográfica, pero el paciente puede tener el dolor característico del libro, en los hombros, los dos brazos, el cuello, la mandíbula, o un paro cardíaco, un arresto cardíaco, o un shock cardiogénico, como el paciente que manejaba su camión, que no le hizo caso al médico. El electro puede ser muy característico, pero puede ser atípico, en donde si no sospecho al mínimo detalle que algo no anda bien como un ST rectilíneo o un síntoma típico, no voy a estratificar adecuadamente al paciente, no le voy a pedir los exámenes necesarios y de repente le doy de alta y estoy dando de alta a un paciente con infarto. Esto ya lo he mencionado en la clase de enfermedad coronaria, lo remarco porque muchos pacientes que vienen con infarto, con síntomas atípicos, se les da de alta y cuando deberían haber entrado al protocolo de tamizaje y diagnóstico de síndrome coronario agudo. La semiología es importante y sobre todo cuando hacemos historias, el tiempo del dolor, porque vean ustedes desde que el dolor empieza, 5 minutos y hay hipoperfusión, 15 minutos trastorno de índole metabólico, difusión diastólica antes de la media hora. El paciente antes de media hora, si tiene infarto, puede tener un cuarto ruido, ya, típico de disfunción diastólica. Puede tener cambios regionales de motilidad, para esto se requiere imagen, pero si no hice bien la historia, la línea de tiempo, vean ustedes que necrosis miocárdica o hemorragia intramiocárdica antes de las 8 horas están presentes. Acá estamos casi en la cuarta, quinta hora. En la mañana hubo un caso que se hizo una trombolisis tardía, es decir, se aplicó un medicamento que disuelve los coágulos, pero que si se aplica tardíamente después de la cuarta hora puede haber un hematoma intramiocárdico y una posible rotura cardíaca. Entonces, si en la historia no pregunto bien por el momento de inicio del dolor o el punto más intenso del dolor, la estrategia de tratamiento no va a ser la más adecuada. De ahí que en dolor torácico, mucho cuidado con el tiempo de duración del síntoma. En la ocultación, no se olviden el cuarto ruido, me dice que algo pasa en la diástole y lo que pasa es que hay un metabolismo anaeróbico por isquemia miocárdica. Un caso de dolor torácico. 51 años, el paciente, 3 horas después de llegar a un viaje de 9 horas, vino después de mucho tiempo que estaba en Europa, buscando futuro para la familia, llega a la casa, toda la familia feliz y en plena reunión de bienvenida, dolor torácico agudo intenso, disnea severa, ambos de inicio súbito, diaforesis, frialdad distal, taquicardia, hipoxemia y así llega a trauma shock. Dolor torácico agudo en sala de emergencia. Esta es la radiografía. En una radiografía debemos ver la sombra cardíaca. ¿Qué hay acá? No sé. Pero lo que hay acá genera los cambios en los pulmones y los cambios, vean ustedes, son muy diferentes. Un pulmón tiene mucha sangre y otro pulmón poquísima sangre. Un paciente con dolor torácico agudo, disnea severa, incapacitante, manifestaciones vegetativas, diaforesis distal, táquica, hipoxemia. Si no tengo en mente los 3 síndromes, dolor torácico agudo, enfermedad coronaria, embolia pulmonar, disección de aorta, no voy a sospechar que esto puede ser una embolia pulmonar. Y la razón porque hay algo que impide que la sangre llegue al pulmón derecho y toda la sangre está en el pulmón izquierdo. En el eco voy a ver signos de sobrecarga aguda de cavidades derechas y ya estoy seguro que esto, si no es una embolia pulmonar, puede ser un infarto ventricular derecho. En la imagen avanzada, la tomografía,
que la pido porque ya sospecho en embolia pulmonar, me muestra el coágulo, muy bonito, vean ustedes. Esto es una guardia, un coágulo que está tapando casi toda la rama derecha de la arteria pulmonar. La sangre se va toda al lado izquierdo, que también tenía coágulos. Un corte transversal se ve como un corcho que está tapando toda la rama derecha de la arteria pulmonar. Muy bonito. Bueno, para el que hace imágenes y presenta en eventos, ¿no? Entonces, pero si no tengo en mente el diagnóstico, cuando pido un eco no le voy a pedir, pues, que me muestre lo que yo sospecho. Porque si pido función ventricular izquierda, me dice que está normal. Pero si yo sospecho embolia pulmonar, me va a decir que es un copulmonar agudo. Y lo que sigue en automático es una tomografía. Entonces, siempre la sospecha clínica marca el plan de trabajo y la forma como tenemos que hacer el diagnóstico a los pacientes. Un caso más. 58 años de edad, para variar dolor torácico agudo, cefalea y disnea. Antecedente de hipertensión arterial, tratamiento irregular, estamos en el Perú, esto es muy frecuente. Presión arterial 175, 70, llama la atención diferencial muy amplia. En el adulto mayor es frecuente, pero en el adulto joven esto no es tan frecuente. Ruidos rítmicos, un soplo portodiastólico en área aórtica y un electro que atípico, o sea, onda T de bajo voltaje, pero que no es específico de enfermedad coronaria. Como tenía dudas, pedimos el eco y en el eco llamó la atención esta imagen. Pero si yo pido solamente para que me digan la función ventricular, uy, perfecto. Pero si digo sospecho que hay algo, además de coronario, que tienes que buscar, van a ver la aorta y en la aorta se ve una disección de aorta. Se rompió la aorta, solo que en este caso agudamente, ya ustedes acá, aorta abdominal, se ha partido en dos. Por un lado pasa sangre, por otro se regresa. Un corte transversal 90 grados muestra la disección de la aorta. Comprenderán ustedes que el que hace imágenes ya está preocupado por qué pasa con los vasos del callado, carótida común izquierda, tronco brachocefálico derecho. Las carótidas están a menos de 15 centímetros del corazón, una miradita arriba, y las dos carótidas se habían roto. Esta es una condición de altísima mortalidad que también forma parte del síndrome de dolor torácico agudo. Entonces, cuando tenemos dolor torácico agudo en emergencia, no se olviden, primera causa, enfermedad coronaria. Diaforesis, taquimia, taquicardia, hipotensión, falla cardíaca por crépitos, galope, tercer ruido, un soplo de insuficiencia mitral porque se rompió el músculo papilar o el papilar, definitivamente, pero primera causa de dolor torácico, síndrome coronario agudo. Segunda causa potencialmente letal, embolia pulmonar. Pacientes postrados, una además episodio de traumatología, un abuelito que está con la cadera rota, súbitamente DINE, embolia pulmonar, cuidado. Otro abuelito que se va de alta, posoperatorio de cadera, que ha estado postrado un mes en cama, lo mueven de la cama, embolia pulmonar. Si no pienso, no diagnostico, el paciente se puede ir. Taquicardia, disnea, saturación, dolor en la inspiración. O disección de aorta. Pulso diferencial en extremidades, inicio brusco en dolor, dolor intenso y puede haber o no síncope. Si no son estas tres, un vecino peligroso, rotura de esófago, puede haber meastinitis y es un problema muy serio. Pero este entorno es frecuentemente en días festivos, Año Nuevo, fiestas patronales, pero hay que tener en mente también rotura de esófago o neumotórax. Entonces, mucho cuidado con estas tres primeras condiciones cuando enfrentamos a un paciente con dolor torácico en sala de emergencia. Enfermedad pericárdica. La presentación clínica es un desafío, porque puede ser dolor torácico agudo, pero con una característica que aumenta con la tos, con la inspiración y con el decúbito. Rafael. Cris. Puede ser falla cardíaca. Puede ser colapso hemodinámico por un taponamiento cardíaco.
Puede ser un diagnóstico desafiante cuando hay asociación de enfermedad miocárdica asociada, miocardiopatía restrictiva, o inclusive muerte súbita en ausencia congénita de pericardio, ausencia congénita parcial de pericardio. Entonces, todo esto produce pericardio, y el pericardio produce dolor torácico agudo. Entonces, vean ustedes que si no pensamos en los problemas nos van a ganar. Pero el dolor torácico agudo del pericardio tiene características peculiares. Esta es una publicación de los vecinos del sur. El corazón está totalmente hacia la izquierda. Un caso de ausencia congénita de pericardio. Acá le han puesto la imagen del perrito del cómic. Está tal cual publicado. Todo el corazón desviado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el paciente nació sin pericardio. Esta es una causa potencial de muerte súbita por enfermedad pericárdica congénita, ausencia parcial de pericardio. Entonces, si no es pericárdico, ausencia congénita de pericardio, porque nace con el paciente, pericarditis aguda, cuando hay compromiso de miocardio, perimiopericarditis, o sea, empieza el pericardio y inflama el corazón, miocarditis que afecta el pericardio, miopericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, cuando la serosa se inflama, exuda fluido y colapsan las cavidades, diagnóstico inadecuado, tratamiento inadecuado, pericarditis recurrente, engrosamiento de las hojas, síndrome de effusión constrictivo, y finalmente pericarditis constrictiva, cuando el pericardio es como una suela que limita el llenado del corazón. Etiología. Nosotros consultamos frecuentemente literatura europea, americana, canadiense, australiana, pero estamos en el Perú, estamos en América Latina. Y en América Latina, pues si algo está mal son los gobernantes, y los gobernantes lamentablemente están generando pobreza, y la pobreza trae enfermedad de la pobreza, de tuberculosis. Entonces, la causa más prevalente en nuestro país es enfermedad infecciosa. Y de enfermedad infecciosa, tuberculosis, cuidado, altamente prevalente. Enfermedades de tejido conectivo, colagenopatías, segunda causa que vemos en el hospital. Uremia, muy ligado a factores de riesgo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, puede haber uremia. Estamos en una ciudad muy violenta, traumatismos cerrados de tórax, por arma blanca, por arma de fuego, si me sobrevive, puede hacer inflamación de pericardio, neoplasias, cada vez lamentablemente más prevalente en nuestro medio, la cobertura ha aumentado, o cirugía cardíaca o intervencionismo cardíaco, también cada vez más frecuente porque cada vez tengo más infartos, o complicaciones del infarto de miocardio. Entonces, si hablamos de prevalencia en números, enfermedad infecciosa y dentro de la tuberculosis, lo más prevalente en el país en la actualidad. ¿Qué es una pericarditis? Es un proceso inflamatorio que afecta el pericardio, produciendo como consecuencia una exudación en su fase aguda. Puede causar engrosamiento o fibrosis de la membrana, lo cual lleva a una enfermedad de curso crónico. En la pericarditis aguda, el dolor es característico porque aumenta con la inspiración. Señor, tome aire, le duele, cuidado, puede ser pericardio. Si tose, con todo el cuidado del mundo, todavía la pandemia no ha desaparecido, dolor que aumenta con la tos, la dilución o el decúbito, eso es pericardio, hasta que no se muestra que no es pericardio. Dolor pleurítmico asociado, y auscultatoriamente hay un frote pericardio, que es como si ustedes rozasen hojas, agarren dos hojas y, no sé si están escuchando el sonido que estoy en este momento, tres componentes, sistólico, diastólico y sístole auricular. Cuando el derrame se presenta, definitivamente hay solamente un componente que ocurre en la sístole, perdón, en la diástole ventricular. En el electrocardiograma los cambios son en todo el electro. Cuando se habla de electrocardiografía, en práctica les van a hacer mención, o si no, en el siguiente curso. Entonces, una pericarditis aguda tiene condicionantes de riesgo. Los criterios son 4. El tipo de dolor, que es tipo pleurítico, el frote pericárdico, cambios difusos en el electrocardiograma y demostración de
aparición de derrame pericárdico o incremento de un derrame que ya estaba antes. Los factores de riesgo son la fiebre, inicio subagudo, un gran derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, es decir, colapso de las cavidades por la magnitud del derrame, una inadecuada evolución después de una semana de tratamiento antiinflamatorio no esteroideo, asociación de miocarditis asociado, miopericarditis, tratamiento con inmunosupresores de los pacientes, traumatismo reciente o terapia anticoagulante. Si el paciente tiene uno de estos factores de riesgo asociados, se hospitaliza para buscar etiología. Si no hay factores de riesgo, puede ir a terapia ambulatoria. Pero en nuestro medio, terapia ambulatoria es saque su hoja de referencia, cola de las 5 de la mañana, 11 de la mañana no hay referencia, o le dan la referencia, no hay cita para 2 meses, mejor lo hospitalizan igual a todo paciente que sospechen pericarditis. Estamos en el Perú, hay que tener cuidado. Este es un ejemplo de una pericarditis aguda. Observen ustedes, es una vista del corazón, ventrículo izquierdo, acá corte transversal, ventrículo izquierdo aquí. Esta línea blanquecina brillante es el pericardio visceral adherido al corazón. Esta línea de afuera, el pericardio parietal, al mediastino. Y una banda negruzca muy tenue entre ambas, que es el fluido, el derrame. Aquí se ve que las hojas chocan, esto es lo que produce el fronte. Y es lo que produce el dolor. Este es el hígado, acá la vena cava, casi no se ve, significa que la presión de la aurícula derecha está normal. El aumento del derrame puede ser muy rápido y con poco derrame, poco volumen, la presión aumenta en el saco pericárdico y el paciente se colapsa. O puede ser lentamente en el tiempo y en meses el paciente recién puede tener impacto funcional. Un derrame pericárdico leve a moderado, un derrame pericárdico masivo, pues obviamente este es un derrame en curso crónico que en muchísimo tiempo se acumuló el fluido y tardíamente el paciente hizo colapso hemodinámico. Vean ustedes que aquí ya la banda hipoecogénica aumentó, corte transversal también aumentó, y el corazón como que está nadando. En un momento está más cerca de la pared que está acá arriba, otro está más lejos, y esto hace de que los sonidos cardíacos tengan un tono variable. Hay algo semiológico típico de derrame pericárdico. Y que en el electrocardiograma la magnitud de los complejos electrocardiográficos sea variable, otro signo de pericarditis con derrame. La presión de la aurícula derecha ya aumentó, vean ustedes acá está colapsando y el tubo que llega a la aurícula derecha, la vena cava inferior, ya también se ve dilatado. Aumentó el problema. Este es un derrame de larga evolución. Vean ustedes, acá hay unas imágenes de unos flecos, esto es fibrina, muy frecuente en tuberculosis. Este es saco pericárdico, cavidad pleural, abdomen, este es el hígado. Aquí también hay imagen del derrame pleural. Y vean ustedes la magnitud del derrame. Es un paciente que crónicamente se inflamó el pericardio, aumentó hasta que llegó un momento en que ya no había cómo acomodar el fluido y empezó a tener repercusión funcional importante. El derrame puede ser a veces muy denso. Este es un derrame piógeno, una pericarditis bacteriana. Esto no sale con una punción, esto sale con un procedimiento quirúrgico. Y aquí mencionarles que cuando uno ve un derrame, todo el mundo quiere punzar. Todo el mundo quiere decir, yo evacué 1 litro, yo hice la punción, pero nadie quiere escribir las órdenes para que el laboratorio nos diga qué cosa hay en el derrame, y mucho menos nadie quiere llevar las órdenes porque no, eso no es para mí. No, señores. Tan importante como punzar es llenar las órdenes, porque en el fluido que se analiza, ahí está el diagnóstico y está el tratamiento y la solución al problema de salud de este paciente. Nos ha pasado más de una vez que el residente punza y se va
A contar que puso, no yendo ni una hora y al día siguiente el derrame se fue al desagüe. Y el paciente se quedó sin diagnóstico. No es broma, es anécdota real de más de una guardia. Aquí definitivamente ya el problema es serio. El corazón prácticamente está colapsado, la aurícula derecha prácticamente se cierra por completo, los ventrículos tienen dimensiones reducidas, el paciente tiene hipotensión. Esto es un taponamiento cardíaco. Entonces, el taponamiento cardíaco ocurre cuando el fluido pericárdico aumenta la presión intrapericárdica, excede las presiones intrapericárdicas y limitan el llenado del corazón. El efecto compresivo es más importante en la fase de ciclo cardíaco que la presión más baja en las cavidades, en la sístole para las aurículas y la diástole para los ventrículos. ¿Cómo saber que el derrame pericárdico es importante? Si tenemos un derrame moderado, pero con un paciente estable, la presión intrapericárdica es más de 20, las venas yugulares están ingurgitadas, hay pulso paradójico, hay taquicardia, pero no hay hipotensión y no hay frialdad distal, o sea, el paciente está con buena presión arterial, el paciente está con buen llenado capilar, con buena temperatura distal, manos y pies, pero en el eco se ve ya que hay colapso de cavidades. Un paciente que avanza, se descompensa, las yugulares siguen dilatadas, hay taquicardia, taquimia, aparece hipotensión, y sí o sí con pulso paradójico, que significa que en inspiración la presión cae más de 10 milímetros. Esta es pregunta de examen. Colapso de las cavidades y el corazón parece que está nadando. Como este de acá, que el corazón parece que está perdido dentro del saco pericárdico, no sabe a dónde ir el pobre corazón. Entonces, en el taponamiento cardíaco tenemos disnea en ocasiones de dolor torácico, dilatación de la vena del cuello y no colapsan en inspiración. Si colapsan en inspiración, definitivamente la presión intratorácica o intraauricular derecha está normal. Si no colapsa, puede ser un neumotórax, puede ser una embolia pulmonar masiva o puede ser también un obeso. Entonces, cuidado. Pero si se ve en la historia y hay un síndrome febril, hay sospecha de tuberculosis, contacto de tuberculosis, abandono de tratamiento de tuberculosis, no hay duda que es un derrame pericárdico probablemente infeccioso por tuberculosis. ¿Qué es el pulso paradójico? Es un descenso de la presión arterial de más de 10 milímetros en inspiración. Esto también ocurre en embolia pulmonar en poca obesidad, no hay que confiarse. Hay hipotensión y taquicardia. Los ríos cardíacos son de baja intensidad y tono variable, signos de bajo gasto. Uno muy sensible es oliguria y o frialdad distal. En el taponamiento hay una tríada que tiene un epónimo. Yo no soy eponimólogo, yo me acuerdo mejor de las características. El cuello, yugular ingurgitada, no colapso en inspiración, cuidado. Hipotensión arterial progresiva y shock. Taquicardia con ruidos cardíacos apagados o de tono variable. Y pulso paradojal, caída de la presión arterial más de 10 minutos en inspiración. Estos tres signos me dicen que el paciente, hasta que no se muestre, está en taponamiento cardíaco y hay que evacuar el derrame. Una paciente constrictiva es cuando se evacúa el pericardio y no se sabía qué había en el pericardio, el tratamiento no es adecuado o el tiempo no es el adecuado, no se explica al paciente, el paciente abandona el tratamiento, el pericardio se inflama más de una vez y empieza a engrosarse. Se calcifica, limita llenar las cavidades o se fusionan ambas hojas, empezando en algunas zonas como en los anillos por donde pasan grandes vasos, en el surco atrioventricular, surco aórtico, en las vías de salida o en las venas cavas, perdón, hasta que finalmente se igualan las 4 presiones diastólicas. En la precarditis constrictiva,
¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Sí, doctor. Ya, porque me pareció que está activado el icono de micro silenciado. Entonces, los síntomas de una pequeña constrictiva, el paciente tiene mala capacidad de ejercicio por bajo gasto. Signo de hipertensión venosa sistémica, ya saben ustedes que es hepatomegalia, edema, irritación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis. Signo de Kussmaul, que es las venas yugulares aumentan en inspiración, pulmones claros o sin derrame. En el corazón no pericárdico, que es como un cuarto ruido, como un tercer ruido muy atípico, se siente como un torac, 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 torac. Ascitis, hepatomegalia y puericaquexia por el bajo gasto cardíaco que estos pacientes tienen. En la placa de todas, vean ustedes, se ve como una banda hiperrefringente, este es calcio, en todo el borde del pericardio. Imagínense el drama que es para el cirujano despegar todo este calcio con el conocimiento de que en la superficie están las coronarias. Más de una vez el paciente ha entrado con pequeñez constrictiva y sale con infarto, porque se cortó la coronaria. El borde del ventrículo derecho, borde del ventrículo izquierdo, surco atrioventricular. Este es cuando teníamos eco 3D, que uno podía hacer pues la competencia a la tomografía o a la resonancia, hacer cortes en todo tipo. Todo esto es un pericardio densamente fibrosado, calcificado, volviendo a tomar el septum, producto de la situación de interdependencia. El diagnóstico diferencial de una pericarditis constrictiva es la miocardiopatía restrictiva, enfermedades miocárdicas, son enfermedades raras, como amiloidosis, fibrosis endomiocárdica, enfermedad de Fabry, sarcoidosis, cor pulmonar, estenosis tricuspidia. En nuestro medio, mucho cuidado con el cor pulmonar, porque muchas veces los pacientes con severa enfermedad pulmonar además han tenido problemas de pericarditis crónica, han tenido problemas de pericarditis recurrente. Y si no estamos atentos al diagnóstico de la sospecha, podemos mandar a hacer la operación al paciente y nos sabemos que el pulmón está enfermo, que el riesgo es muy alto. Como conclusiones diremos que el dolor torácico es una manifestación clínica muy frecuente e importante de las enfermedades cardíacas. Esta vez el síntoma capital de la enfermedad coronaria. Pero existen enfermedades no coronarias que pueden poner en riesgo la vida del paciente, a veces de forma inmediata y también producen dolor torácico, embolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo. Esto es en Marrakech, acá estuvimos hace una buena cantidad de años, acá hablamos sobre justamente pericarditis, parecía mi barrio, lugar muy bonito, que ojalá una vez pueda regresar. Muy bien, si hubiese alguna pregunta, comentario, si todo quedó claro, se entendió todo, nada se entendió, no olviden que el dolor torácico, el mensaje principal que quisiera que se lleven de la clase es que cuando estén ustedes en emergencia, apareció el slide de los chinos. Este de la revista médica de Hong Kong, apareció. Sí se ve, doctor. Entonces, dolor torácico, síndrome clínico muy prevalente e importante en sala de emergencia. Y en este escenario, síndrome coronario agudo, embolia pulmonar y sección de aorta. Cuando ustedes pidan algún examen de imagen básica como ecocardiografía o tomografía, tienen que saber qué piden. Y para saber qué piden, tienen que hacer una buena semiología del dolor. Si es un paciente que ha venido de Tacna a Lima en ómnibus y le duele el pecho, le falta el aire y se cayó, eso es embolia pulmonar hasta que no se muestre. Puede ser coronario, pero si no sospecho embolia pulmonar, cuando hagan el eco no van a buscar con pulmonar agudo. Y si lo hay, no van a pedir la tomografía, y si no la piden, se muere el paciente. Si el paciente que le duele el pecho le contesta que sí, hay hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco, puede ser coronario. Si tiene cuarto ruido, casi seguro que es coronario.
dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca. Pero también dificultad respiratoria puede haber por un neumotórax, puede haber por anemia, por falla renal. Pero si no tengo en mente que detrás puede haber un equivalente isquémico que también produce falla cardíaca y disnea, ya se me fue el diagnóstico. Estamos en emergencia. Problema de síncope. La arritmia, semiológicamente expresada por palpitaciones, también es un equivalente isquémico. Y no olvidar que el infarto agudo a veces se complica con problemas eléctricos y el paciente hace un arresto, como el señor del camión, que en el siguiente curso les cuento lo que pasó con él. Y si no tengo en mente que puede ser una complicación del infarto, no lo voy a buscar en el paciente que llegó por un síncope. No voy a buscar un accidente vascular cerebral en el paciente que llegó con un síncope. Por más aliento alcohólico que tenga, de repente es un borrachín que se pasó de copas, hizo una emergencia hipertensiva y se rompió algo arriba y cuidado. Y aunque cada vez hay menos pacientes con soplos, un soplo puede ser complicación del infarto, una difusión del músculo papilar, una rotura parietal. Entonces, el dolor torácico per se y las complicaciones como dificultad respiratoria, soplos o arritmias son el día a día de las emergencias cardiovasculares. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Al parecer no hay preguntas, doctor. Y muchas gracias por la clase. Muy bien, entonces mañana a la misma hora vamos a comenzar sobre carpetas congénitas. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien.